Tome su Biblia y vaya conmigo a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Vivimos en una cultura muy egoísta y egocéntrica. Vivimos en una cultura que está enfocada en sí mismo, con actitudes egoístas. Nos volvemos ávaros. Nuestra sociedad impulsa hacia eso. Lo más que tienes, lo mejor. Y si tienes algo, busca cómo tener más. Y nuestro mundo constantemente promueve eso. Y creo que Dios nos está llamando a nosotros como hijos de Dios, y especialmente como iglesia, Casa de mi Gloria, a volvernos extravagantes en nuestra generosidad. Hoy uno puede ir a cualquier lugar y ver cómo todo en la sociedad, todo en nuestro mundo gira alrededor de uno. Es lo mío, mi imagen, mis deseos, mis placeres, lo que yo quiero, que yo lo disfrute, el yo. El enfoque hacia sí. Y no hay un enfoque de ver la necesidad de otros y ayudar a otros, apoyar a otros, ser de bendición a otros. Y una de las cosas que yo creo que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia es hacer una iglesia, una familia de fe generosa. Generosa no solo con nuestros ingresos o nuestras finanzas, pero generosos con nuestras palabras. El decir gracias. El bendecir con nuestras palabras. Las palabras tienen poder. El ser generosos con nuestro tiempo. El ser generosos con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos. Ser generosos en la forma de vivir, la forma de pensar. Generosos en nuestras acciones, en nuestras actitudes aún. Ser generosos. Ser personas muy bondadosas y generosas. Jesús nos enseña esto. Jesús nos enseña que si queremos ser sus discípulos, entonces debemos de no enfocarnos en nosotros mismos, sino en nuestro prójimo. Y es por eso que Jesús dijo: si alguno quisiere venir en pos de mí, lo primero es quítate a ti mismo del centro de tu vida. Si quieres venir en pos de mí, dice Jesús, niégate a ti mismo. Eso no significa que andamos ahí creyendo, diciendo que somos lo peor. Y yo conozco a personas con una autoestima tan bajo. No es eso. Sino que primero no soy yo, primero es mi prójimo. Voy a ver cómo sirvo a los demás, cómo ayudo a los demás, cómo soy de bendición para que la vida de los demás sea bendecida. Si quieres seguirme, dice Jesús, si quieres seguirme, no se trata de complacerte a ti mismo. Se trata de ser un instrumento de bendición para otros. Queridos hermanos, esto es algo foráneo en nuestra cultura. Esto es algo raro en nuestro mundo. Que a alguien le interese más y le importe más su prójimo, le importe más cómo poder ser un catalizador de bendición hacia los demás. Eso no existe en nuestra sociedad. Esto no existe en nuestro mundo. Pero ese es el modelo de Dios. Eso es lo que Dios desea. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En lugar de ser personas egoístas en todo lo que hacemos. Otra vez, esto no es solo lo financiero. En toda nuestra vida, de ser personas generosas. En lugar de ser egoístas en todo lo que hacemos, creo que Dios nos está llamando a ser personas generosas, personas de bendición.
Y mire lo que dice Proverbios 21. Este es el versículo clave para lo que le voy a hablar hoy. Proverbios capítulo 21, versículo 26. Mire lo que dice: hay quien todo el día codicia. Esto suena como nuestra sociedad. Esto suena como en el mundo en el cual vivimos. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace? Da. El justo no codicia. El justo da y no detiene su mano. En otras palabras, da y da de forma generosa. Es generoso, es generosa en su forma de tratar con los demás. Aquí Salomón está hablando de la gente perezosa y la gente egoísta, y dice que esas personas, que la sociedad, la gente en nuestra sociedad que es perezosa, que es egoísta, anhelan, y después de terminar de anhelar, siguen anhelando, porque nunca pueden llenar ese vacío. Nunca pueden llenar el vacío de conseguir más dinero, más cosas, más poder, más influencia, etcétera. Y es más y más y más, y queremos más. Y hay una forma de pensar que si tienes poquito, entonces lucha por tener más. Y si tienes más, entonces lucha por tener requete más. Es parte de nuestra sociedad. Y hoy quiero hablarle de ser extravagantes en nuestra generosidad. Ahora, para usted que está pensando, ay, ¿para qué vine a casa de mi gloria hoy? El pastor va a hablar de la generosidad. Antes de otra cosa, quiero decirle, yo era así. Yo era esa persona. Yo era una persona, yo crecí con ese mismo ambiente que la mayoría del mundo crece. Y quiero hablar de eso. Y le quiero hablar hoy bíblica, unos principios bíblicos. Quiero que usted vea 3 mentalidades que tienen que ver en cuanto a esto. Y todos nosotros aquí nos encontramos en uno de estos lugares, en uno de esas tres mentalidades. Y lo que yo deseo hoy es que el Espíritu Santo de Dios a usted le hable, a usted le rete. Y quiero hablarle directamente a usted que posiblemente está luchando con algo así, o cuando se habla de la generosidad, usted como que quiero hablarle a usted, y quiero que usted con su Biblia en mano vea estas mentalidades diferentes. Hay 3 mentalidades. Número 1, la mentalidad de la bolsa. La bolsa. La primer mentalidad sobre la generosidad es la mentalidad de la bolsa. La persona con la mentalidad de la bolsa cree que nunca hay suficiente. Cree que siempre hace falta. Nunca hay suficiente. Nunca se logra lo que uno quiere o lo que uno anhela, porque no hay suficiente para lograrlo. Y honestamente, queridos hermanos, yo crecí así. Esa fue mi infancia. Esa fue mi juventud. Yo crecí de esta manera. Era una mentalidad de pobreza, una mentalidad de carencia, una mentalidad de escasez. Y lo vemos en nuestro mundo. Esto lo vemos también en Ageo capítulo 1. El profeta Ageo le dice al pueblo en Ageo capítulo 1, mire el versículo 6. Lo van a poner aquí en la pantalla. Si usted está tomando notas, anótelo por favor. Ageo capítulo 1, versículo 6. Esto parecería como que está describiendo nuestros tiempos hoy en día. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, es decir, el que recibe su pago, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Ageo está diciendo, le está hablando al pueblo de Israel. Ellos estaban en esta condición. Y le dice: ustedes comen y no se llenan, beben y no se satisfacen, se visten y no se calientan, tienen pero no tienen. Y cuando llega el momento en que se les paga, que reciben su pago, su jornal, ¿qué pasa? Es como que lo echas en una bolsa con hoyo y se va. Parecería que está describiendo nuestra sociedad, ¿verdad? Hasta tenemos frases tan comunes como coyol quebrado, coyol comido. Pero es una forma de pensar que ya ni creemos que es algo malo. Es tan natural de pensar de esa manera. Es tan natural de decir, bueno, uno come y no se sacia, uno bebe y no se satisface, uno se viste pero le hace falta, uno esto, uno lo otro, y nunca logra nada. Y cuando me pagan la quincena y ya el siguiente día ¡pup!, se acabó. Ganas tu salario únicamente para ponerlo en una bolsa con agujeros y se va. La mayoría de la gente vive de esta manera. La mayoría de la gente en nuestra nación y en nuestro mundo vive así. Y decimos cosas como: me encantaría dar más, me encantaría ser más generoso, pero no tengo suficiente en la bolsa. Y ese concepto de la bolsa, la mentalidad de la bolsa es esta: que hay una bolsa, y en esta bolsa es donde yo tengo todo de lo que soy dueño. Todo está en esta bolsa. Entonces, si yo saco de esta bolsa algo, me quedo con ese algo menos, porque es limitado y está en esta bolsa. Entonces yo no puedo ofrendar mi tiempo, porque mi tiempo es muy limitado. Yo no puedo integrarme en la iglesia porque mi tiempo es muy limitado. Es el concepto de bolsa. Yo no puedo ofrendar porque no me da para el resto de la quincena, y mucho menos diezmar porque ni quiero a Dios y Dios quiere. Es el concepto de la bolsa. Y la gente a quien Ageo le está hablando, si usted lee eso en contexto, la gente se estaba enfocando en ellos mismos. Trabajaban más, construían más, buscaban cómo tener más, y la casa del Señor la tenían abandonada. Y mientras más trabajaban, más ganaban, no era suficiente. Entonces Ageo les dice: es que están echando todo en bolsas, en bolsa rota. En la Biblia hay un hombre que tenía una mentalidad de la bolsa, y es Judas. Judas, el que traicionó y vendió a nuestro Señor, era el que tenía la bolsa. Y hay un relato, solo anote el capítulo, en Marcos capítulo 14, usted lo puede leer después. En Marcos 14 hay un relato donde una mujer que muy probablemente fue una prostituta antes de tener un encuentro con Dios, y ella tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada. Y esta mujer, en gratitud a esa transformación que Dios había hecho en su vida, se da cuenta que Jesús está en una casa, y ella llega y trae un perfume que
que su valor en ese tiempo era el valor del salario de todo un año. Ella trae este perfume. ¿Cuánto tiempo le tardó a ella guardar y ahorrar para tener eso? No sabemos, pero fueron años. Porque no era de una familia adinerada, no era una familia estable económicamente. Y ella tiene este perfume y viene y está Jesús ahí y se arrodilla a los pies de Jesús. Toma este frasco de perfume y lo echa sobre los pies de Jesús. Y dice la Biblia, y corría el perfume. Yo me imagino que en cada habitación de esa casa se olía el perfume. Y cuando Judas vio eso, ¿sabe qué dijo? ¡Qué desperdicio! Así dice, usted léalo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué barbaridad! Yo no sé si pensó, esta mujer está loca. ¿Qué le pasa? Semejante valor de ese perfume y está regado y chorreado por todo el piso. ¡Qué desperdicio! Y luego dice, mejor si hubiera vendido y se lo da a los pobres. Y la Biblia nos aclara, no porque le interesaban los pobres, sino porque como tenía la bolsa, él sacaba de la bolsa para él. Entonces no estaba pensando en una forma de adoración. Y Jesús después dijo, déjenla en paz, ella hizo esto para mi sepultura. Y como ella hizo esto, hasta donde se predique el evangelio, esta historia se va a contar. Y yo se la estoy contando hoy. Era una adoración. Lo que pasa es que muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra y no lo mejor. Y Judas dice, pobrecitos los pobres. Mire, en mi vida, en la experiencia de mi vida, puede que esa no sea su experiencia, pero en mi vida, la mayoría de la gente que usa esa excusa, no les interesan los pobres. El príncipe de las moscas, Satanás mismo, toma el corazón de Judas y él rechaza la adoración a Jesús y dice, pobrecitos los pobres. Pero no porque se preocupaba por los pobres, sino porque él quería agarrar de eso que está en el suelo, quería agarrar de eso y echárselo a su propia bolsa. La mentalidad de bolsa. Usted tenga cuidado que el príncipe de las moscas, que es Satanás, no use el mismo argumento con usted que usó con el sujeto que traicionó a nuestro Señor. Y ahí es donde Jesús les aclara y les dice, a los pobres siempre los tendréis. Yo estoy de acuerdo en que hay que tratar de erradicar la pobreza, pero si el ser humano logra erradicar la pobreza en el mundo, Jesús es mentiroso. ¿Aló? Y Judas tenía una mentalidad de bolsa, que es una mentalidad egoísta. No quiero perder nada, todo esto es mío. Hasta lo que no es de él lo quería hacer de él. La primera mentalidad. La segunda mentalidad en esto que tiene que ver con la generosidad es la canasta. La mentalidad de la canasta. En la mentalidad de la bolsa nunca hay suficiente, pero en la canasta en realidad sí hay suficiente. Sí hay suficiente. Y déjeme mostrarle esto de la bendición de la canasta. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Quiero que en su Biblia usted vea esto. Deuteronomio capítulo 28.
Versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, las bendiciones te alcanzarán. Miren lo que sigue: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones, la abundancia, dice, te alcanzará, pero hay una condición. Cuando usted toma la palabra del Señor y usted hace un vistazo de lo que Dios dice en su palabra, todas las cosas que Dios tiene para nosotros, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, siempre están ligados a una condición. Usted decide. Es por eso que aún en el pasaje que le mencioné al inicio, cuando Jesús dijo: si alguno quisiere, significa que no todos van a querer, pero si alguno quisiere venir en pos de mí. Esto. Y aquí dice lo mismo: estas bendiciones, esta abundancia será de ustedes. ¿Sí qué? Si oyeres la voz de Jehová, si escuchas mi voz, si sigues mi voz, si sigues mis instrucciones. El detalle es que muchas veces queremos hacer las cosas y manejar las cosas de la vida a nuestra manera y no a como Dios nos dice en su palabra. Y Dios dice: yo tengo un plan. Yo tengo un plan maravilloso y ese plan está ahí, es gratuito, pero tienes que venir a mí para recibirlo. Tienes que creer. En otro lugar Jesús mismo dijo: si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, si no guardas lo que digo, entonces aunque me digas 1000 veces que me amas, no me amas. Aló. Y mire, baje el versículo 5, ahí mismo en Deuteronomio 28. Aquí están las bendiciones que dice. Y luego dice, versículo 5: benditas serán tu canasta. Ahí está la canasta. Tu canasta tendrás suficiente. Tu canasta y tu arteza de amansar. El Señor está diciendo: yo lo haré. Tendrás una canasta, como lo que Jesús dijo allá en Lucas capítulo 6 versículo 38. Lucas 6, 38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este concepto, queridos hermanos, que nos han vendido en cuanto al cristianismo, de que no importa cómo viva yo, Dios está obligado a bendecirme, es falso. Sí importa cómo uno vive, sí importa lo que uno hace con su tiempo, con sus talentos, con su habilidad, con sus palabras. Sí importa mucho. Y aquí el Señor está diciendo: si tú das, otra vez, esto no tiene que ver únicamente en lo financiero. Dar de su tiempo, de su amor, de su cariño, de su preocupación. Qué lindo es cuando personas en nuestra iglesia pasan por dificultades y mi esposa y yo llegamos a visitar, a orar por ellos, y ahí hay un grupo de la iglesia que han llegado a animarles, a orar por ellos, a no dejarlos solos. Qué lindo eso. Dé de su tiempo, dé de su cariño, dé de su amor, dé de su dedicación, de sus talentos, sus habilidades. Porque con la misma medida, otra vez, ahí está la condición. Con la misma medida que das, te van a dar a ti. En el tiempo bíblico, mire, esto es algo que tanto Dios quiere, que Dios lo instituyó como parte de la ley. Porque en el tiempo bíblico,
Si usted era dueño de unas manzanas de tierra y usted sembraba, digamos que usted siembra trigo en esas manzanas, 5 manzanas de tierra son suyas, usted siembra el trigo y ya maduró el trigo, es tiempo de cosecharlo. Entonces usted manda a sus trabajadores, sus jornaleros a cosechar el trigo. Dios requería y sigue hoy esperando que hagamos eso. Dios requería que usted como dueño, al recoger la cosecha, dejara trigo, dejara un porcentaje de trigo en el campo, ahí nomás, como ofrenda a Dios. Lo dejaba ahí, pero era específicamente para el pobre, el necesitado, el que no tenía cómo comer ese día. Podía ir a ese campo después de que estaba cosechado el campo y había suficiente trigo para que pudiera comer. Y Dios dice: esto es tan importante para mí que lo voy a instituir en la ley. Y lo instituye en la ley. Debe de haber una actitud de generosidad. Aún, dice, el finquero, el ganadero, el que va a trabajar el campo, el que deje algo para el necesitado. Ahora, supongamos de que usted le trabaja a ese dueño de esas tierras y a usted lo contrataron para recoger el trigo. Y el trigo se recogió en unas canastas. Entonces, otra vez la mentalidad de canasta, ¿no? Entonces le da una canasta y usted está recogiendo el trigo y luego tiene que cargar esa canasta, no sé, una manzana, 2 manzanas, medio kilómetro, 1 kilómetro para a donde está el lugar donde va a depositar el trigo. Entonces, yo no sé usted, pero si yo estuviera haciendo eso y a mí me dan una canasta y yo tengo que caminar de aquí hasta allá, yo no lleno la canasta hasta arriba. Yo la lleno más de la mitad para disimular, pero no la lleno hasta arriba, porque mientras más llena está la canasta, más pesada. ¿Sí o no? Entonces yo cargo la canasta. Que lo haga una vez está bien, pero que lo haga todo el día. No, hombre, ya mejor 3/4 la canasta. Y así, porque al final me van a pagar por el día. Suena como que está hablando de nuestra sociedad, ¿verdad? Me van a pagar por el día, entonces no me importa esforzarme, me pagan por el día. Entonces me llevo media canasta. Pero imagínese que usted no le trabaja a ese hombre o al dueño de esas tierras, de ese trigo, y usted tiene la misma canasta y no hay nada que comer en su casa. Y sus hijos están medios muertos de hambre. Y usted no tiene nada, solo la canasta. Y usted llega a ese campo donde han dejado ese trigo. ¿Cómo va a llenar la canasta? Si no tiene nada en casa, ¿cómo la va a llenar? Hasta se lleva 2 canastas. Alguien dice: me llevo 2. Usted agarra esa canasta, la llena ya no como el jornalero que solo la llena la mitad o un poquito más. Usted la llena hasta arriba, y cuando ya está hasta arriba le hace para que se asiente, y luego y lo le echa más trigo, hasta que esté bien apretada la cosa. Y luego le hace como un cerrito, ¿verdad? Así no le importa si pesa o no pesa. Eso es lo que dice Jesús. Medida buena, apretada, remecida y rebosando.
usted lleva su canasta y puede alimentar a su familia porque tiene suficiente para dar. La mentalidad de la bolsa dice: no, yo no puedo dar nada, absolutamente nada, porque lo que yo saque de aquí, eso menos tengo. La mentalidad de la canasta es: Dios se va a encargar de mí y tengo suficiente para ayudar a otros. Quiero que usted escuche un testimonio poderoso de lo que Dios está haciendo en este lugar y con las familias de este lugar. Es poderoso. Le voy a pedir que venga a Mario Espinosa, venga usted y su esposa. Le damos un aplauso a ellos. En estos días, Dios definitivamente que ha sido bueno con ustedes. Amén. Buenos días, mi nombre es Mario Espinosa, mi esposa es Claudia Berríos. Actualmente tenemos ya año y medio de estar asistiendo a Casa de Mi Gloria. Bueno, desde que venimos hemos estado recibiendo una serie de bendiciones y cambios en nuestra familia. Gracias al Señor y a las enseñanzas que se han dado aquí al frente. Sí, damos gracias al Señor porque Él nos ha traído con un propósito a cada uno de nosotros. No crea que está aquí solo por casualidad, porque para Dios no existe eso. Así es. Estamos aquí con el propósito especial y dejemos que el Señor nos use a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ustedes fueron a las escuelas de formación cristiana para ir preparándose a servir en nuestra iglesia. Siendo como el Señor nos mandó a obedecer a nuestras autoridades, siguiendo lo que el pastor nos estuvo diciendo, es participar de la escuela de primeros pasos. Entonces, actualmente estamos haciendo las pasantías y comenzamos en el mes de febrero. Entonces ya pasaron más de 5 meses y estamos iniciando las pasantías, y si Dios permite las finalizamos en el mes de diciembre. Ve, lo que me refiero no es solo lo financiero, es de usted mismo, su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, servir al Señor. Pero bueno, Dios también les ha estado bendiciendo en la área económica. Cuéntales a los hermanos lo que me estabas contando a mí. Sí, en el mes de enero, finalizando enero, iniciando febrero, el pastor estuvo enseñando sobre lo que era el diezmo. Yo crecí en un hogar cristiano. Para mí siempre se me inculcó lo que era el diezmo. Sé lo que es dar el diezmo, sé lo que es no dar el diezmo, que lamentablemente es algo que afecta mucho la economía. Y el pastor dio algo que a mí, cuando lo enseñó, me causó un shock. Y él dijo: el diezmo no solamente es la 10ª parte de mi salario, sino la primera 10ª parte. Y él puso un reto, y él dijo: traigan al Señor las primicias, es decir, el diezmo como primicia, al alfolí. Es decir, traemos el diezmo y hasta después que lo entreguemos podemos hacer uso del 90% que nos queda de nuestro salario. Yo le puedo decir, así como creo que muchos estábamos en ese momento, y tal vez estamos todavía, yo con costo llegaba a fin de mes. El Señor siempre proveyó, pero siempre uno luchaba, ¿verdad?, para decir, ¿cómo llego al fin de mes? Y cuando el pastor dijo ese reto, yo dije, voy a tomar ese reto. Hablé con mi esposa y estábamos de acuerdo y dijimos, vamos a tomarlo. Entonces llegó la primera quincena y como siempre la mentalidad de bolsa decía, tengo que pagar. Ya tenía predestinado el dinero que entraba del salario, esto va para un banco, esto va para el otro, esto va para la comida, y lo último que quedaba era el diezmo. Entonces mi esposa me dijo, recordá el reto. Y es cierto, dije yo. Y gracias a Dios por la ayuda idónea. Sí, y porque realmente como era muy difícil decir, bueno, me pagaron, pongamos, un lunes, tenía que esperar al miércoles, porque no era, el pastor dijo, no hay que mandarlo, usted tiene que venir y dejarlo a la alfolí. Entonces era esperar hasta el miércoles, y miércoles en la noche. Entonces yo podía hacer uso del dinero hasta el jueves. Entonces para mí la primera vez fue un shock, ya la segunda vez lo sentí mejor. Y le puedo decir honesto, en el tercer quincena que me pagaron, me llamó mi jefe y me dijo, Mario, vas a recibir un poco más en el depósito, te vamos a subir un 10% de tu salario. Wow. Y yo sin pedirlo, eso fue gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vine
yo recuerdo que hablé con el pastor y le dije, pastor, y aquí traigo yo la primicia, porque el Señor siempre se le da la primicia, y traje la primicia de ese salario. Antes que acabaran los 3 meses de reto que puso el pastor, una empresa me contactó y me dijo, Mario, tenemos tu currículum de hace varios años, tenemos un puesto y tu perfil calza perfectamente, queremos que trabajes con nosotros. Y entonces me ofrecían excelentes prestaciones y yo le dije al Señor, porque lo discutí con mi esposa, Señor, si es tu decisión, si es tuyo, que todo se dé como se debe dar. En ese momento yo estaba trabajando para una empresa por contrato. Entonces, irme de esa empresa representaba salir sin nada, porque no nos daban liquidación. Entonces, cuando yo le digo a la nueva empresa, sí, voy a trabajar con ustedes. Yo firmo, empiezo a trabajar en el mes de mayo y me dicen, el pago aquí es mensual. Entonces, tu primer salario lo vas a recibir en el mes de junio. Entonces, para mí eso fue un golpe bien duro. Y como muchos de nosotros tenemos aquí, ¿y ahora cómo hago? Mi esposa, como siempre, ayuda idónea, me dice, si el Señor te lo dio, el Señor va a proveer. Ahora, el salario que yo podía utilizar era hasta este mes de julio, porque trabajé mayo, me pagaron en junio, trabajé junio, me pagan en julio. Le puedo decir que durante esos 2 meses en mi casa no faltó ni el alimento, no me atrasé mis deudas, siempre tuvo esa provisión del Señor conmigo y con mi familia. Perdón, di mi primicia, porque yo le dije al Señor, Señor, tus primicias, o mi primer salario es tu primicia. Y yo vine y lo deposité completo, el salario. Todo el mes. Todo el mes. Todo el pago del mes. Ahora, lo maravilloso fue de que ese salario era más del doble de lo que yo estaba ganando en la empresa anterior. Y eso fue algo que solo Dios puede hacer. 3 quincenas después te aumentaron el 10%. El 10%. Y antes de que se terminara, otras 3 quincenas te estaban ofreciendo más del doble de lo que estabas ganando. Básicamente era un 250%. Imagínense, de lo que yo ganaba. Gloria a Dios. Entonces, en mi vida había tenido un salario como el que tengo ahora, y gracias a Dios me ha permitido no solamente dar mi diezmo, que siempre lo continúo dando como primicia, sino poder apoyar a lo que es la obra, poder apoyar el proyecto de construcción. Cuando el pastor dijo los adoquines, yo le dije a mi esposa, vamos a dar para los adoquines, y estamos ahí dispuestos porque el Señor ha sido bueno y hay que dar de lo que el Señor nos da. ¿Qué le dirías, Mario, a las personas que están aquí que dicen, bueno, te escucho y me alegro por vos, pero mi situación es desesperante? ¿Qué cosa le dirías tú? ¿Qué consejo le dirías? Por muy desesperante que sea su problema, tenemos un Dios que es mucho más grande que todos ellos. Hay que creerle a Dios y hay que darle, no como un sacrificio de dolor, no es que se va a arrancar del corazón el poder dar, sino hay que darlo con una actitud alegre, porque le estamos dando al Señor un poco de todo lo enorme, el gran granero, el montón de trigo que Él nos ha dado a nuestra vida. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. En la Biblia hay un relato que todos conocemos, que es cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres y las mujeres y los niños que estaban ahí. Algunos creen que habían 15 a 20,000 personas. Y lo hizo con unos panes y unos pececillos. Al final que le dio de comer a toda esa multitud, sobró 12 canastas. Gracias, Mario, gracias. 12 canastas. Y yo me he preguntado, ¿por qué 12 canastas? Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jesús, ¿por qué 12? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 12 canastas? Y yo no sé, pero yo sospecho que el Señor quería enseñarle a cada uno de sus discípulos esta mentalidad de canasta, que hay suficiente para todos y suficiente para bendecir a los demás. Y yo me imagino que a cada uno de ellos le dio una canasta y le dijo, llévensela como un recuerdo, porque se acuerdan al inicio, llegaron y dijeron, despide a la gente, no hay cómo darles de comer. Y el Señor le dice, ustedes denle de comer. Ay. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, busquen a ver qué tienen. Y encontraron a un niño con unos peces y unos panes. Y el Señor al final les demostró la mentalidad de la canasta.
es una mentalidad que hay suficiente. Dios se encargará de lo mío y hay suficiente para poder ayudar y bendecir a otros. La primera mentalidad es la mentalidad de la bolsa. La segunda es la mentalidad de la canasta. La tercera mentalidad es el granero. La mentalidad del granero es cuando uno reconoce exactamente lo que dijo Mario. Cuando uno reconoce que Dios es más grande que cualquier dificultad, que cualquier escasez, que cualquier reto. Yo no conozco cada situación de su vida, yo no conozco las luchas que usted puede estar enfrentando, pero yo sí sé que no importa qué tan grande sea la dificultad, Dios es más grande, Dios es mayor. Y esa es la mentalidad del granero, que hay mucho más que lo suficiente. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Con sus bienes. No solo está hablando de su dinero, está hablando de sus bienes. Honre a Dios en su casa. Honre a Dios con su carro. Honre a Dios con lo que usted ve en televisión. Honre a Dios con los sitios que usted está visitando en su computadora. Honre a Dios con lo suyo. No use sus cosas, no use lo suyo para deshonrar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí está hablando de lo que hablaba Mario. Lo primero es Dios, las primicias de todos tus frutos. Y mire la condición. Haces eso, dice Dios, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La abundancia de los graneros depende de si honras a Dios. De si honras a Dios. Por eso dijo Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Me tengo que confesar, esa mentalidad de bolsa, que no hay suficiente, que uno con las completas está terminando, es tan común en la forma en que pensamos, y hasta con nuestra boca lo declaramos muchas veces. Y la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, es poderosa. No solo son frases, no solo son dichos, es poderosa. Y yo en ocasiones he usado una frase que espero no volverla a usar. No puedo decir que nunca más la usaré, pero voy a luchar por no volver a usarla. Es una frase de la bolsa, de la mentalidad de la bolsa, y es esta: coyol quebrado, coyol comido. Y yo he hablado muchas veces de esa manera de las finanzas, y hay poder en y yo ya no voy a hablar así. Tampoco voy a decir una mentira: aquí está lloviendo, cuando no. Pero no tengamos cuidado, y muchas veces uno ese concepto, piensa en eso: coyol quebrado, coyol comido. Entonces, en cuanto lo quebramos, hay que comerlo porque se quebró. Está quebrado, hay que comerlo. No lo podemos, no podemos guardar el coyol para otro día. En cuanto llega, quebrémoslo y comámoslo. Como le digo, no es que yo ando juzgando lo que la gente está diciendo. Yo estoy hablando de para mí, Dios está tratando conmigo en esto. Yo no quiero tener una mentalidad de que solo aquí y solo con esto y después ¿quién sabe qué haremos? La mentalidad del granero es:
Es la mentalidad de Dios. Hónrame, dice Dios, y yo me voy a encargar de lo tuyo. Y sabe, esto es algo que Dios ha estado haciendo. Una de las cosas, hablaba con unos pastores amigos en estos días y me decían, Pastor Natán, todo lo que Dios ha hecho con ustedes y lo que les dé este lugar, que les haya dado semejante sitio, y que Dios los haya bendecido a como lo está bendiciendo, 4 turnos, 9 localidades, y aquí empezando el proyecto. Qué increíble, ¿cómo lo han logrado? Me dice. Y una de las cosas que yo le dije: nuestra iglesia apoya económicamente a todos los misioneros nicaragüenses que están dentro de nuestra frontera o fuera del país. Y queridos hermanos, escuche, nosotros somos la única iglesia que hace eso. Y no lo digo para jactarnos, Dios nos guarde, porque el que se jacta, el que se enorgullece, el Señor tiene una buena forma de humillar. No lo digo por eso, no lo digo por orgullecernos, lo digo como testimonio de la generosidad de nuestra iglesia. Son miles de dólares anual para el África, para Europa, para Sudamérica, apoyando a misioneros. Lo que hacemos en el centro infantil, ayudando a los niños. Lo que hacemos con Faro del Espíritu para que se anuncie el mensaje de salvación en toda la nación. Lo que hacemos en los diferentes ministerios, las diferentes cosas. El Congreso Enamorados. Todo lo que hacemos es para dar, para que otros sean bendecidos. Será el fin de nuestra iglesia y será el fin de nuestra familia, de nuestro hogar, de las bendiciones de Dios para nosotros, si nos enfocamos solo en nosotros. La mentalidad de la bolsa es una mentalidad egoísta. La mentalidad de la canasta es: Dios suple lo suficiente para mí y para otros. Y la mentalidad del granero es: Dios no solo tiene suficiente para mí y para otros, pero es requete bueno en su abundancia y su bendición. Mire, con esto termino. Tanto sabía Dios que esto sería como una dificultad para nosotros, de dar primero, lo que decía Mario, la primera 10ª parte, porque eso se requiere fe. Requiere fe dar la primera 10ª parte, no requiere fe dar la última. Si usted tiene una ovejita y la oveja tiene un corderito, se requiere fe que esta ovejita que tuvo un corderito, dar el primer corderito y tener la fe que va a tener 9 más. Eso es fe. Pero esperar que la ovejita tenga 10 corderitos y luego usted busca el más flaco, el más feo, y usted diga: este le voy a dar a Dios. Eso no es fe, eso es limosna. Y Dios no es limosnero. Entonces se requiere fe. Primero le doy a Dios y como paso de fe que Él se va a encargar de lo demás. Eso es lo que Dios pide. Y escuche, eso es lo que Dios hizo.
Porque en la ley decía que habían animales limpios y animales inmundos. Si tú tenías un animal limpio, lo podías sacrificar al Señor. Si tenías un animal inmundo, lo tenías que matar. Y usa el ejemplo en la Biblia de un asno. Un asno es un animal inmundo. Entonces dice, si tienes un asno y necesitas tu asno para trabajar el campo y no puedes matar tu asno, entonces sacrifica un animal limpio por el asno. Esa es la única forma que puedes quedarte con el asno. Si no, tienes que deshacerte del asno. El limpio por el inmundo. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Para Dios Padre, ¿quién es Jesús? Su primogénito, el primero. Dios Padre no esperó tener muchos hijos para ver cuál de los más feyitos sacrificaba. Me incluyo en el... Sí, porque primero hice solo así. No, yo también me incluyo. Lo que el Padre hizo es que sacrificó a su Hijo en fe cuando aún éramos pecadores, no habíamos aceptado. Yo hubiera esperado que acepten y luego el sacrifico. Primero Dios, el puro, el santo, por el pecador, el inmundo. Dios nunca le va a pedir a usted que haga algo que Él no ha hecho. Y yo creo que el Señor sabía que esto iba a causar en nosotros tanta resistencia, que este es el único lugar en la Biblia, escuche, en cuanto a esto, es el único lugar en que Dios dice: pruébame, pruébame. Entonces, cuando yo le dije a Mario y a ustedes hace unos meses atrás, prueben por 3 meses, prueben. Yo no estoy diciendo, pongo mi palabra, es mi reputación. No, yo no, es Dios. Dios lo dijo. Y si Él no cumple, el mentiroso es Él. Si usted honra a Dios y esto no se cumple, grítelo desde el Mombacho, el Momotombo, a Nicaragua entera. Dígale: Dios es mentiroso, es un tramposo engañador. Pero si Dios le bendice, también grítelo de la montaña. También grítelo y declare lo que Dios ha hecho por usted. Esa es la mentalidad del granero. Póngase sobre sus pies.